Bueno, entonces, estudiando en esta última hora de este compendio sobre Apocalipsis, vimos que la otra bestia que subía de la tierra son ¿quién? Los Estados Unidos. Ya hemos visto en el cassette anterior. Los dos cuernos son los dos poderes fundamentales de su nacimiento, el poder civil y religioso. Sus gobernantes, por lo general, son evangélicos. Los grandes movimientos religiosos a todo el mundo, las grandes misiones, salieron de los Estados Unidos. Este país llegó a ser, para el mundo evangélico, como Roma para el católico. Nació como contrapartida de Roma, llevando a todos lados la prédica del Evangelio de la Gracia por Roma y trayendo millones de almas perdidas a los pies de Jesucristo. Grandes hombres de Dios, apóstoles de Cristo salieron de allí, cuerno de cordero. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que este movimiento fue una estratagema de Satanás. Cuando llega la hora del fruto nos encontramos con nada. La prédica no era en lo general del cordero, sino que leemos, hablaba como dragón. Resultó ser otro disfraz del mismo Satanás. Su ser se revela en su hablar. A esta bestia, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, se le llama falso profeta. Cumple con todas las características. Primero, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Observe que Roma aún existe. Su herida fue sanada y tiene tremenda autoridad. Sin embargo, está silenciosa ante el desarrollo de las denominaciones protestantes que crecen a costilla de la pérdida de muchos miembros católicos. Hace señales en presencia de ella. Nunca ocurrió cosa así. Ningún reino puede gobernar existiendo otro. Hace señales. ¿Qué instituciones salen por el mundo haciendo señales, milagros, etcétera, y congregando gente? Las denominaciones protestantes. Observe que eso haría el falso profeta. Mateo 24:24. Consideren los siguientes pasajes. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y observe el presente religioso y podrá comprobar que todo esto tiene procedencia en las iglesias protestantes. El movimiento ecuménico que tiene como finalidad la unidad con Roma, ¿dónde nace? En Estados Unidos. El sistema 666 de tarjetas, ¿quién lo promueve? Estados Unidos. Estados Unidos está preparando todo el terreno para el advenimiento del anticristo en su fase final y definitivo, hasta que el Papa, desde Vaticano, comience su reinado. Excepto muy pocas cosas, el protestantismo heredó la misma doctrina de Roma, doctrina recibida del paganismo, las demás cabezas del dragón. Por eso leemos que Roma papal es la iglesia madre de todo el sistema protestante. Juntos forman la gran Babilonia, sistema sustentado por el dragón. Vea Apocalipsis capítulo 17, versículos 5 y 3. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, tenemos la información que estos movimientos son obras de demonios. ¡Qué tremendo esto, hermano! En conclusión, Apocalipsis 13 nos habla de una maquinaria religiosa de origen satánico que comenzó con la Iglesia Católica. Una vez que ésta cumplió su cometido y para poder atacar al final de otra forma, Satanás organizó el gran simulacro, el protestantismo. Este último termina siendo un gran propagandista de Roma y centrará finalmente la atención del mundo en la Roma católica. Roma es el 666 que manejará el mundo a través de otro 666 impulsado por Estados Unidos en el sistema de tarjetas con este código
ya en uso en muchas partes. Así, y con la tecnología norteamericana, podrán llevar adelante el control de toda la humanidad. El dinero único en el sistema de tarjetas ya está marchando. Esta tarjeta estará disponible para todo aquel que sea parte de esta super iglesia. Hoy todavía usted puede ser neutral. Pronto, o es fiel a Dios y a su palabra, o para lograr la tarjeta tendrá que tener la firma de algún pastor de esta super iglesia constatando de que está usted unido a esa institución y que es miembro de ella, que significará que está usted en el sistema romano. ¿Le parece increíble? Cuando lo quiera creer será tarde. Hoy es el día de salir de todo ese sistema apóstata y ponerse de parte de Dios. Para más datos, puede solicitarnos un cassette de 90 minutos sobre Apocalipsis capítulo 13. Pasamos ahora al compendio del capítulo 14. Ahí tenemos al Cordero sobre el monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? Es el trono de Dios, la sede de los verdaderos adoradores que salieron de Babilonia, sede de las iglesias apóstatas. Vea los siguientes pasajes: Gálatas 4, 26, 31, Hebreos 12, 22, Apocalipsis 18, 4. Ya dependen estos 144.000 directamente de aquel que está viniendo y que está reuniendo a los escogidos en torno a sí mismo. Vea Mateo 24, 31. El monte Sión es su presencia. 144.000. Estos 144.000 son las primicias de los 144.000 de Apocalipsis 7. Miembros de la novia de Cristo, de la Nueva Jerusalén. Son predestinados para reinar con Cristo. Vea Isaías capítulo 32, versículo 1. También Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 28, Marcos capítulo 10, 37 al 40, Lucas capítulo 22, versículo 29, Lucas capítulo 12, versículo 32, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, también versículo 18, 22, 26 y 27. En el orden cronológico, este capítulo es anterior al capítulo 7, porque estas primicias son el séptimo ángel o ángel a la iglesia en la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 y Apocalipsis 10, que llevan el mensaje del reino, el mensaje final a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Compare con Apocalipsis 10, 11. Son los dos testigos que fueron acallados en sus zonas de predicación. Vea Apocalipsis capítulo 10, 11 y compare con Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Justamente la gran multitud de Apocalipsis 7 salen de entre todas las naciones. Vea Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, siendo este el número total y final de todos los salvados y fruto de la predicación de estos primicias. Esto queda concluido cuando en el versículo 6 leemos: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje eterno justamente es llevado, al estudiarlo con sus contextos, por estos mensajeros. No leemos en el griego el evangelio eterno, sino un evangelio, un mensaje eterno. Es el llamado que siempre ha hecho Dios a su pueblo ante la apostasía, un volver a Dios, pero ahora el mensaje final, un mensaje de juicio como se especifica en los capítulos de Apocalipsis que tienen relación con este tiempo. Después tenían en la frente el nombre de él, de Jesús, y el de su Padre. ¿Por qué en la frente? Porque frente es sinónimo de semblante, y semblante significa semejante, parecido. La frente
nos habla de identidad, una posición claramente tomada y visible a todos, posición que no es fruto de un estado emocional, sino pensado y decidido después de un análisis. El nombre del Padre y del Hijo significan comunión íntima. Vea primera de Juan capítulo 1 versículo 3, Juan capítulo 14 versículo 23, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Salmos capítulo 25 versículos 12 al 14. También dice, siguen al Cordero, es decir, van donde Cristo va, son apóstoles. Vea Mateo capítulo 19 versículo 27 al 29, Marcos capítulo 10 versículo 28 al 30. Por eso serán reyes y sacerdotes con Cristo, según leemos en Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6. Son primicias, como ya hemos visto. Esto también muestra que no toda la iglesia reina con Jesús. Lea bien los pasajes, por favor. Después dice que son vírgenes. Esto significa que una vez que salieron del sistema apóstata, ya no cometen fornicación espiritual con mujeres, es decir, con iglesias del sistema. Vea como contraposición Jeremías capítulo 5 versículo 7. En sus bocas, sigue diciendo, no fue hallada mentira. Una vez fuera del sistema, predicarán la verdad a todo precio. Se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, fíjese 14:5. No como las iglesias apóstatas. Vea Jeremías capítulo 5, 27 y vea también capítulo 3 de Sofonías, versículo 3, como lado opuesto. ¿Es usted un siervo? ¿Es parte de este cuerpo? ¿O parte de los invitados a la boda? ¿Como el resto del remanente? ¿O puntos suspensivos? Capítulo 15. De este capítulo observaremos solamente el versículo 2. En este mar de vidrio, los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar en el santuario. Fíjese bien, lea el versículo 2. Ve ahora también Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquí es un símbolo de la purificación que recibió el remanente en la gran tribulación antes de tener la victoria final. Justamente, y en virtud de que la iglesia venció sobre la bestia y su imagen, es que está de pie ante Dios cantando el cántico nuevo de los redimidos. Compare con Apocalipsis 14:3. Este pasaje, más Apocalipsis 24, tendría que poner fin a eso de que la iglesia no pasa por el tiempo de la marca. Justamente por ello, reina con Cristo. ¡Qué ironía! Apocalipsis 16. Quiero recordarle al estudiante que, por favor, a pesar de que esto es un compendio de Apocalipsis, usted puede sacar el máximo provecho leyendo primero todo el capítulo. Los capítulos de la ira de Dios, de acá, del capítulo 16 que habla de la copa, y el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, las trompetas, son la misma cosa. Dos visiones de un mismo hecho. En la Biblia es muy común que el Señor presente así una profecía. Vea Daniel capítulo 2 y compare Daniel capítulo 7. Ambas profecías son del mismo tiempo y profetizan lo mismo, pero la profecía, por ejemplo, de Daniel 7 arroja más luz, más datos sobre la de Daniel 2. Aquí tenemos que la ira comienza cuando Jesús toma posesión de su reino en el cielo y Satanás, que es el medio que Dios usa para promover eso, que en la Santa Biblia leemos como la ira de Dios. Vea 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1 y compare con 1 de Crónica capítulo 21 versículo 1. Vea los siguientes pasajes también para poder comprobar sobre el cuándo comienza la ira de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14, Mateo capítulo 24 versículo 13, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 al 12 y Apocalipsis capítulo 11, 17 y 18. Cuando comparamos Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 con Apocalipsis versículo 12, tenemos nuevamente que
como en el caso de 2 de Samuel 24:1, donde leemos: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, ¿cómo resultó ser la ira de Dios? Vea el texto paralelo en 1 de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces tenemos que la ira de Dios se produce cuando el Señor permite actuar con libertad a Satanás. Este es el instrumento de su ira. Tenemos entonces que la ira de Dios sobre la tierra comenzó cuando empezó el tiempo del fin. Hoy estamos en pleno desarrollo de esa ira. ¿Qué son estas calamidades que aquejan a la humanidad? Vienen más cosas, se va a agravar aún más, pero ya estamos en ese tiempo. En el versículo 2 leemos: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta copa representa un tormento espiritual. Vea su pasaje paralelo en Apocalipsis 14:11. No puede ser física porque se sufre en tiempo que se está dando un mensaje final. Vea también Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. También Apocalipsis capítulo 9, versículos 5, 10. También Apocalipsis 18, versículo 7. ¿Existe peor tormento que el tormento espiritual? ¿Está tan interesado Satanás en destruir la vida física o en destruir la vida espiritual? Vea Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. No estamos excluyendo, lógicamente, el sufrimiento físico. Este existe como parte de la ira de Dios, como hemos visto estudiando Apocalipsis 6 sobre los sellos. Pero aquí en este capítulo 16, y justamente por ser paralelo a los capítulos 8 y 9, estas plagas son espirituales. Cuando leemos los versículos 3 al 6, se corrobora fácilmente esto último. Por el 4, con su paralelo con Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 al 11, sabemos que se refiere como río a las doctrinas que Babilonia corrompió y paganizó adulterándolas. Las fuentes, sabemos que se refiere a las instituciones que fueron formando este sistema. Lo que resta del capítulo nos habla de la caída de instituciones. ¿Cómo entenderlo literalmente? ¿Qué plaga literal puede arrasar con doctrinas o iglesias o gobiernos? En el versículo 8 y también 9 tiene su significado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 18 y 19, y tiene que ver con la obra de separación que se lleva a cabo en este tiempo. Vea también Mateo capítulo 13, versículo 39 al 43, también Mateo capítulo 25, 31 al 46. El reino de Dios se establecerá después de la caída de todos estos reinos, después del desboronamiento moral y espiritual de las naciones, con Babilonia como guía. Vea Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. El orden de estos versículos no es correlativo. Los versículos 13 y 14 comienzan a tener aplicación plena casi a la mitad de esta última generación, cuando realmente estos tres poderes, el dragón, Satanás, la bestia, el catolicismo, y el falso profeta, el protestantismo apóstata, comenzaron a realizar grandes señales como agentes satánicos para engañar a una humanidad desesperada y perdida en el pecado, típico de este tiempo de apostasía. Vea 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 12. Vea que justamente son estos poderes los que hoy día están realizando señales y milagros. Sin embargo, es sin ningún tipo de distinción. Fíjese, por ejemplo, que no hay ningún tipo de distinción. Fíjese, el espiritismo, en todo su derivado, realiza señales. El catolicismo, por medio de sus ministros, con cruces y vírgenes en la mano, realizan señales. El protestantismo, en su mayoría, por medio de los ministros con una Biblia en la mano, también
realizan señales. Ahora, ¿cuáles son las señales que diferencian a uno y a otra? Ninguna. ¿Cómo puede ser? Justamente los versículos 13 y 14 lo explican. Todos estos sistemas están tomados por el mismo Satanás, ahí lo explica, destruyendo las vidas espirituales de millones al sembrar tanta desazón, al sumergir al mundo religioso en la total confusión. Claro está, permitido por Dios para aquellos que rechazaron el amor de la verdad, dice la palabra, para ser salvos. Por esto, dice el apóstol Pablo, Dios les envía poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Vea 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Esto provoca la muerte espiritual de millones que, al descubrir que sus vidas siguen vacías, con sed y sin aguas, con hambre espiritual y sin alimentos, al fallarles aquellos que creían eran solución de sus vidas ofrecido por los predicadores de la mentira. Pero ¿sabrán que es mentira? Estarán desconcertados, que es lo peor, y por último desahuciados al ver que el sistema religioso apóstata, que por breve tiempo los habrá maravillado y en el cual pusieron su confianza, ya no existe más. Es decir, este sistema en el cual millones están poniendo su confianza dejará de existir y ellos quedarán sin nada a la espera de la destrucción de parte del fuego que caerá del cielo y que los consumirá. Vea Isaías capítulo 24, versículos 6 al 12, también capítulo 26, versículo 5, y Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Babilonia, todo ese sistema religioso en el cual la mayoría pusieron su confianza, ya no existirá más. La bestia, Satanás mismo a esta altura, antes usó medios religiosos para destruir la vida espiritual a través del catolicismo y del protestantismo, del espiritismo y todos estos derivados. Pero una vez que estos cumplieron su cometido, el diablo usa los poderes políticos, como leemos en Apocalipsis 17, 16, para destruir los poderes religiosos que los mismos políticos habían puesto en el pedestal. Observe lo que hoy está haciendo el diablo con los dirigentes religiosos, los ridículos que les hace hacer. Todo esto para apartar a las personas del verdadero evangelio de Jesucristo. Huya usted de ese sistema que anula su ser espiritual, lo mata mientras usted cree que tiene vida en abundancia. Es tremendo lo que está pasando. Para más datos, solicítenos un estudio de 60 minutos en cassette sobre este capítulo. Pasamos ahora al capítulo 17. Este capítulo es de gran importancia para nuestros días, pues identifica a un gran sistema religioso que bajo el nombre de cristianismo sirve al mismo diablo. De que es una gran iglesia, no hay la menor duda, pues es una mujer, acá lo dice en el capítulo, que es símbolo de una iglesia. Cuando lo hemos visto en el capítulo 12.1, vea todos los versículos que tiene ahí. Ahora aquí tenemos una iglesia prostituida espiritualmente, idólatra y apóstata, según el significado del símbolo que aquí tenemos, gran ramera. Vea Isaías capítulo 1, versículo 21, Jeremías capítulo 2, versículo 20, también Jeremías capítulo 3, versículo 6, Ezequiel capítulo 16, versículos 2 al 36, Oseas capítulo 1, versículo 2. Quiere decir entonces que el versículo 1 del capítulo 17 está identificando a una iglesia prostituida. Las muchas aguas indica que es la religión de la mayoría. Vea capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 15. También dice que está vestida de púrpura y escarlata, el versículo 4, que es el color oficial de esa institución.
También en el versículo 4 dice, adornada con oro y piedras preciosas. Quiere decir que ostenta riqueza. En la mano, sigue diciendo este versículo, tiene un cáliz de oro, que es perseguidora de los santos mártires, versículo 6, y con sede en Roma, según Apocalipsis capítulo 17, 9. La ciudad de los 7 montes, que gobierna sobre los reyes de la tierra, vea el versículo 2, cuyas doctrinas son antibíblicas, abominables, que llevan a la perdición, vea Apocalipsis 17, 4. La identificación es clara, la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero cuidado, el versículo 5 nos dice que lleva una identificación, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Si ella es la ramera madre, ¿quiénes serán las rameras hijas? Las iglesias que nacieron de ella. El protestantismo apóstata, claro está, como hemos visto en el estudio de Apocalipsis 13, sabemos que esta iglesia madre está atrayendo a sus hijos nuevamente a su seno materno. Pronto, muy pronto, aunque sea por poco tiempo, esta iglesia, en la figura del Papa, tendrá el control del mundo entero. Pero allá no habrá más que una sola y super iglesia que, irónicamente, perseguirá a la verdadera iglesia del Señor. Todo este sistema cristiano es la faz visible y religiosa de Satanás. Vea Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Todos los esfuerzos actuales de unificación están planificados, aunque cueste creerlos, por el mismo diablo. Él quiere unir la iglesia para completar su obra. Si usted es pastor, responda por favor. Para esta unificación, para lo cual vez tras vez lo citan, ¿se tiene como base la palabra de Dios en todos los aspectos o solamente en algunos? Y dejan a un lado la palabra para los aspectos de fondo y que traerán problemas para la unificación. Si es así, ¿le parece a usted que puede ser obra del Espíritu Santo? Los que conocemos a Dios y estamos en su secreto, decimos que no. Salga de Babilonia usted también. Esta unión la promueve el temor al hombre, no el amor a Dios. Satanás, no el Espíritu Santo. Recuerde, el diablo lidera todo este sistema denominacional. Basta con ver las ridiculeces que hacen dentro de los templos y las campañas, donde el diablo los usa como payaso de su circo. ¿Estoy equivocado? Usted sabe muy bien que esto es verdad. ¿Qué hará usted? Esa decisión no la puedo tomar yo por usted. La iglesia verdadera saldrá vencedora de este conflicto, aunque sea una manada pequeña. Ve Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Le ruego por favor que solicite, si quiere más información o tiene algunas dudas, más material con respecto a este capítulo. Yo le voy a rogar por favor, mis queridos hermanos, a que den vuelta a este cassette para seguir con el compendio de los últimos capítulos que tenemos. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este capítulo 18 de Apocalipsis no se puede analizar si antes no se hizo el capítulo 17. En el capítulo 17 descubrimos quién es Babilonia la Grande y sus hijas. Allí se nos presenta una gran institución religiosa bajo un manto cristiano. Esa institución religiosa, y según el versículo 4 del capítulo 17, tiene como color distintivo el púrpura, color oficial, ostenta riqueza, su emblema es el cáliz y que está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, es decir, de falsas doctrinas e idolatría. También leemos que esta institución tiene su sede en Roma, según el versículo 9,
que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús, según 17:6, y que también los reyes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Es decir, que es una iglesia en la que los reyes dependían para todas las cosas, incluyendo el reinar. Es evidente de que se trata de la Iglesia Católica Apostólica Romana, haciendo un repaso de lo que estudiamos antes, pues solamente en ella se cumple todo este simbolismo. Es la Iglesia con sede en Roma, la aquí descrita, pero también se refiere a otro sistema, como hemos visto, también religioso, desprendido de Roma, pues en el capítulo 17:5 leemos: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entendemos, como hemos estudiado ya, que las rameras hijas son las iglesias que salieron de Roma. En principio fueron la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia protestante. De ahí en más, todas las derivaron de estas iglesias cabeceras, por llamarlas de alguna manera. Ahora bien, ¿quién puede percatarse de que este simbolismo esconde a los imperios religiosos bajo el disfraz de cristianos? Dirigen a los moradores de la tierra a la perdición. ¿Quién puede pensar que detrás de estas instituciones, entre comillas, cristianas, está el mismo Satanás? Realmente, para discernir esta realidad es necesario la revelación del Señor. Sin lugar a dudas, esta es la misión del ángel del versículo 1 del capítulo 18. Y vamos a analizarlo. Ahí leemos: después de esto, es decir, demostrarnos el simbolismo del capítulo 17, vi a otro ángel, que no es de estos 7, sino un ángel a juzgar por la obra que realiza de mayor jerarquía, descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada. Esa era la función de este ángel: darnos la luz necesaria para que podamos discernir realmente el significado de todo ese simbolismo, y justamente en un tiempo en que ese sistema había sembrado el desconcierto espiritual en todos aquellos que con sinceridad buscaban a Dios. Realmente, en tiempo de tinieblas espirituales, donde las fuentes de las aguas, según Apocalipsis 8:10, es decir, de donde se vertía agua espiritual, estaban amargas. Vea Apocalipsis capítulo 8:11. Esto es, las iglesias ya no tenían verdadera bebida espiritual, sino que causaban muerte lo que salía de ella. Vea Apocalipsis 8:11. Justamente en este tiempo venía la luz para que los verdaderos hijos no erren el camino. Justo es el tiempo en que el profeta Zacarías profetizó: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Vea Zacarías capítulo 14, versículos 6 al 7. Entonces, en este tiempo necesitamos justamente la luz para poder discernir el tiempo en que estamos viviendo y por qué es lo que está pasando. Es el tiempo profetizado por Daniel de que habría entendimiento, pero ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. Vea Daniel capítulo 12, versículo 3 y 4, también 9 y versículo 10. De ahí entonces que leemos: la tierra fue alumbrada y clamó, dice el versículo 2, con voz potente, es decir, penetrante, convincente, afirmativa, esclarecedora, relacionada con la luz que debe comunicar, diciendo rotundamente: ha caído, es decir, dejó de ser, murió, a pesar de que aún exista, la resolución ya fue hecha por Dios y comienza su decadencia hasta su total destrucción. Vea Jeremías capítulo 50, versículos 13 al 16, y también el capítulo 51, versículos 1 al 7. Cayó, ¿quién? La gran Babilonia, la iglesia llamada cristiana apóstata, cuya cabeza está en el Vaticano. Vea Apocalipsis capítulo 17, 9, y todas las iglesias protestantes
apóstatas que, como salieron de ella, son sus hijas, Apocalipsis 17:5, y que también apostataron, y se ha hecho, mejor traducción, y llegó a ser lo que antes no era, habitación de demonios. En los comienzos, la iglesia, como sabemos, es la habitación del Espíritu Santo, es decir, la iglesia verdadera es habitación del Espíritu Santo, o como leemos en el griego, morada de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16. Al entrar en apostasía, el Espíritu Santo ya no mora en la iglesia nominal, sino que ya es o se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo, es decir, hombres, predicadores, maestros, evangelistas, pastores que pertenecen a instituciones cristianas, entre comillas, que han apostatado. A estos hombres se los llama en la Biblia espíritus engañadores, quienes traen doctrinas de demonio. Lea usted mismo los siguientes pasajes. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 4 versículos 3 al 6. Apocalipsis 16 versículos 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 8 al 12. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 22, etc. Los pasajes son muy claros a que se refiere a hombres endemoniados en algunos casos, pero en la mayoría demonios propiamente dicho en forma de hombres y que tienen su sede en estas congregaciones de gente que dicen seguir a Cristo. Esto es durísimo, mi querido hermano, pero analícelo con las Escrituras. Estos hombres son los cainitas que, como en los días de Noé, están más activos que nunca. Jesucristo dijo que estos tiempos serían semejantes a los de Noé. Vea Lucas capítulo 17, versículos 22 al 36. A los apóstatas de aquel tiempo también se los llamó espíritus. Vea Primera de Pedro capítulo 3, 19, y también sigue diciendo el texto, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estas aves son las que Jesús identifica con las que comen la semilla del mensaje grabado o sembrado en las personas. En este caso, el mensaje de estos últimos tiempos, inclusive que usted está escuchando, y que justamente condena las doctrinas y prácticas de esos sistemas, entre comillas, cristianos. Vea Mateo capítulo 13, versículo 4. Estas aves también son personas, hombres y mujeres, al servicio de Satanás con una función específica: entorpecer la obra, comer esa semilla plantada, desacreditando el mensaje y a sus mensajeros. Vea un ejemplo en Hechos capítulo 13 versículos 6 al 10. Estas aves se establecieron en la iglesia nominal, se sirven de ella y le sirven. Vea Mateo capítulo 13 versículo 32. Vea también Daniel capítulo 4, 10 al 12. En el simbolismo bíblico, estas aves inmundas son personas. Vea Hechos capítulo 10, versículo 2, y compare con Hechos capítulo 10, versículo 28. El trabajo que realizan estas aves es muy destructivo. Cuando el mensaje para este tiempo llega al hogar de un hijo de Dios, seguro que detrás llegan también estas aves, a las cuales no les interesa si el mensaje es bíblico, si es de Dios, sino que tienen una sola consigna: no dejar salir de Babilonia, su guarida, a los hijos de Dios que son llamados justamente a salir de allí. Vea Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Si usted es un pastor, va a venir otro pastor, no va a analizar lo que estamos estudiando, ni tampoco se va a interiorizar, ni tampoco nos va a visitar para ver qué es lo que predicamos. Directamente le va a decir: tenga cuidado, eso no es de Dios. El Señor ya había profetizado con respecto a Babilonia, diciendo que dormirían allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán la cabra salvaje. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Ve Isaías capítulo 13, versículos 21 y 22. De que esto es así, de que se convirtió en habitación de demonios,
Es muy sencillo comprobarlo. Basta entrar a uno de estos movimientos para ver cómo Satanás se divierte con ellos, soplándoles y tirándolos al suelo, haciéndolos andar gateando como los niños, el espíritu de los niños, tomando mamadera, chupete, tocando órganos imaginarios, tambores imaginarios, en definitiva, payasadas. Entran a un templo y ya están los demonios saltando por todos lados. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es eso? Habitación de demonios. Algunos piensan que este capítulo no se refiere a la Babilonia religiosa, sino a la Babilonia política comercial. Otros, más ridículo todavía, dicen que se refiere a los Estados Unidos. Una lectura rápida, sin que usted sea teólogo, bastará para mostrar que se está refiriendo a la misma Babilonia religiosa del capítulo 17. En el versículo 3 leemos que los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron con sus lujos exagerados. Coteje con Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Ya por este solo versículo aprendemos de que no se refiere ni a la Babilonia política ni a la comercial, sino que ambos tuvieron relación con ella, es decir, con la religiosa. Esto queda demostrado en Apocalipsis capítulo 17, 2. En el versículo 7, en su segunda parte dice: estoy sentada como reina, ya no soy viuda, ni me lamentaré jamás. Cuando lo comparamos con Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tenemos un claro testimonio de que Babilonia es la iglesia tibia que tenemos allí en Apocalipsis 3 y que el Señor la describe como la Odisea. Lo que en el capítulo 3 es la Odisea, aquí ya directamente se la considera como Babilonia. En el versículo 8 dice que será consumida por el fuego. Esto no significa que será literalmente incendiada. Es un término simbólico que indica que dejará de ser lo que fue y nunca más se recuperará, que perdió para siempre su dominio, que deja de ser una potencia para nunca más recuperarse. Vea el uso de este término en Daniel capítulo 7, 11 y compare con Daniel capítulo 7, versículo 12. En este mismo capítulo, vea los versículos 11, 14, 19, 21, 22 y 23. La alusión que se hace a ella con relación a los santos y profetas muertos, versículos 20 y 24, también nos muestra que se refiere a la Babilonia religiosa. Compare con Apocalipsis 17, 6. Satanás tiene gran interés a que no se reconozca en esta Babilonia su disfraz, es decir, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Pero para el siervo de Dios verdadero, este capítulo no admite ni 5 minutos de dudas. Pasamos ahora al compendio del capítulo 19. Caída Babilonia, la gran ramera, como leemos aquí en el versículo 2, que es sinónimo de caída de Satanás en forma definitiva. Una y otra vez podemos ver cómo Satanás se escondió detrás de las grandes denominaciones llamadas cristianas sin que la mayoría se diera cuenta, excepto los verdaderos siervos de Dios. Luego de la caída de este sistema religioso apóstata, ¿qué viene? Al fin, las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? El encuentro personal y la unión eterna del Señor con su novia, la iglesia verdadera. ¿Quiénes son los invitados a las bodas? Hemos estudiado en el capítulo 7 y 14 que el remanente tiene sus primicias. Estas primicias son la novia del Cordero. Los demás del remanente, los llamados a las bodas. Vea qué fácil. Coteje, por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14, y también cotéjelo con Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23. Esta enseñanza inclusive está tipificada en el Salmos capítulo 45,
versículos 9 y versículos 13 al 15, y en forma muy clara en Cantares, capítulo 6, versículos 8 al 10 y 13, última parte, y también en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Tenemos que tener en cuenta de que las doncellas y la novia estaban juntas esperando al novio. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Hoy están miembros de la novia, de la iglesia verdadera, juntos al resto del remanente, es decir, a las invitadas, ¿no es cierto?, formadas por varones y mujeres, esperando, ¿no es cierto?, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el novio. Los versículos 11 al 21 son paralelos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20, y como contraparte tenemos Apocalipsis capítulo 6, 2 al 8, todos en pleno cumplimiento en este tiempo. Cuando este caballo blanco, cuyo jinete se llama fiel y verdadero, y la palabra de Dios, versículo 13, comenzó su cabalgar al principio de esta generación, en la cual él está descendiendo en función de rey con relación a la tierra, como contrapartida, también comenzó su cabalgar el otro caballo blanco de Apocalipsis 6, cuyo jinete, que va en otro caballo blanco, tiene un nombre distinto, que se llama muerte. Es decir, Satanás, a través de Cristo, como ya hemos estudiado, Jesucristo ya viene descendiendo en función de rey. Vean Daniel capítulo 7, versículo 13, y ya vemos su señal, como él dijo que veníamos en el capítulo 24, versículo 30 de Mateo. Pasamos ahora al capítulo 20. Aquí tenemos el comienzo del milenio. El milenio es el día de juicio, reinado de Cristo antes de entregarle todo al Padre. Vea 1 Corintios capítulo 15, 25 al 28. Sabemos que el día del juicio se realiza en la tierra nueva. Vea Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. También Isaías capítulo 65, versículos 17 al 25. Hechos capítulo 17, versículo 31. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Isaías capítulo 32, versículo 1. Apocalipsis capítulo 20, 11, compare con Apocalipsis capítulo 21, 1. Dentro del reino de Cristo, en ese tiempo es que se realiza el juicio. Fíjese, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde se levantarán todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esta enseñanza se desprende de las palabras de Jesús cuando dijo: los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan capítulo 5, versículo 28, teniendo en cuenta que el oír la voz de Cristo en el versículo 25 de ese mismo capítulo de Juan significa escuchar el Evangelio de Jesucristo. Además, en el capítulo que estamos estudiando, versículo 12, dice que los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante Dios. Esto nos ayuda a entender de que estos muertos están muertos, pero no físicamente, por eso están de pie, sino que están muertos espiritualmente, pero resucitados físicamente para ser juzgados, es decir, para que escuchen la palabra y respondan o no. Note que estos resucitados son juzgados por las obras y se podrán salvar de esta manera, según se desprende del versículo 12 al final. Tenemos los libros. ¿Qué son estos libros? En estos libros están las palabras de Dios y las disposiciones para los resucitados. Vea Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4, Miqueas capítulo 4, 2 al 4, donde dice que las naciones van a ir a Jerusalén, ¿no es cierto? Porque de ahí va a salir la palabra de Dios, de ahí va a salir la ley, estos libros. Algo así como la Biblia del milenio, para poder llamarlos de alguna manera. Conforme a la obediencia a estos libros,
va a ser juzgada la gente. Caso contrario, sus nombres serán borrados del libro de la vida. No se olvide que estos resucitados son aquellos que nunca escucharon la palabra y que estaban anotados en el libro de la vida. Tienen que resucitar para escuchar el mensaje y responder o no. Ve a Daniel capítulo 12, versículo 1. Note que no estamos pregonando una prédica de una nueva oportunidad. No. Resucitarán los que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio. Esta doctrina no tiene por qué extrañar a nadie, pues cuando se dice que Jesucristo bajó a los sepulcros y les predicó a los muertos, se está enseñando también esto. Pues si se puede enseñar libremente en una iglesia de que Cristo le predicó a los muertos que habían muerto antes de su muerte y resurrección, entonces ¿qué tiene de extraño de que se le esté predicando a aquellos que murieron después que Él ascendió a los cielos? Después de los 1000 años, dice el relato, Satanás será soltado y todos aquellos que no recibieron la palabra, como es de suponer, se plegarán a Satanás en una última tentativa. El campamento que ellos rodean se llama el campamento de los santos y la ciudad amado. Esto nos habla de dos grupos de salvados. Ya hemos visto la novia y los invitados. A esto también hay que agregarle los que resucitan y responden en forma favorable al mensaje. A estos querrán eliminar. Esa habrá sido la propuesta del diablo, pero luego cae del cielo fuego y azufre y los consumirá. Debido a la complejidad de este tema, le ruego que, si lo desea, nos solicite un cassette de 90 minutos sobre el milenio. Es un tema complejo. Muchos dicen de que cada uno será juzgado conforme a la luz que haya tenido. Así, en forma sencilla, le puedo decir que si eso es verdad, entonces, si eso puede ser una realidad, entonces el sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario. Cada uno hubiese sido juzgado conforme a la luz que tenía y se terminaba toda la historia. Pero el hecho de que tuvo que haber un sacrificio y de que es necesario aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo, entonces todos aquellos que no obtuvieron esta oportunidad de oír la palabra del Señor y también arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tendrán que hacerlo para poder reconocer y salvarse. No quiero decir acá las barbaridades que dicen los manuales de las iglesias con respecto a qué pasa con aquellos que nunca han tenido oportunidad de escuchar la palabra. Directamente lo dan por perdido. Eso es absurdo. La gracia de Dios, el amor de Dios va mucho más allá. La misericordia de Dios es tan grande que va a hacer que aún aquellos que no escucharon resuciten, se levanten, escuchen su palabra y entonces puedan salvarse también. Vamos al capítulo 21 ahora. Ahí tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Esto nos habla de un nuevo sistema, sin la presencia satánica y de los demonios, y una tierra purificada justamente por el fuego que destruyó a los impíos. Hay algunos que dicen que la tierra esta va a explotar, que va a reventar. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Ya no habrá más impíos, por eso leemos que el mar ya no existía más. El mar es símbolo de los impíos. Algunos dicen que en la nueva tierra no va a haber agua. Pero fíjese usted cuántas cosas absurdas. La misma palabra nos enseña que el mar es símbolo de los impíos. Vea Isaías capítulo 57, versículo 20. También significa que no habrá más guerras. Vea en este sentido también el significado de la palabra mar en Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. O sea que no va a haber mar. Es decir, ya los impíos no estarán. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Ya las primeras cosas, como dice el versículo, han pasado. Vea el versículo 2. La santa ciudad no es
una ciudad material de la cual nos hablan tanto los predicadores, sino que es la presencia del reino de Dios a través de la iglesia. Vean los siguientes versículos 3 hasta el 7. Luego, lea por favor el versículo 9 y cotéjelo con el versículo 10 y tendrá un claro testimonio de lo que nosotros estamos afirmando. Ciudad es sinónimo de reino. Justamente a Abraham y los hombres de fe esperaban esta ciudad, este reino, a un futuro para ellos. Vea por favor Hebreos capítulo 11, versículos 14 al 16. Es la ciudad esperada por todos los verdaderos creyentes. Esta es la ciudad que están esperando los creyentes. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, 14, leemos: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pues bien, aquí está. Justamente las medidas y los materiales de su construcción nos habla de la calidad espiritual de esa ciudad, es decir, la iglesia verdadera. Vea también 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Allí leemos que la perfecta edificación es aquella que está compuesta de oro, piedras preciosas, etc. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, a Lucero, que después pasó a ser Satanás, antes de su caída, en estado de perfección, se lo ilustra vestido con estas piedras preciosas, símbolos de pureza y perfección. En Isaías capítulo 54, versículos 11 y 12, justamente la promesa divina para la iglesia es vestirla con piedras preciosas. Las medidas tienen que ver también con la calidad espiritual, orden y perfección, simbolizada por los números 12, 12.144. Para estas comparaciones, escuche la comparación que hacemos entre Ezequiel capítulo 40 y esta ciudad en el estudio sobre Apocalipsis capítulo 11 y luego Apocalipsis 12. Y como siempre, recordamos que para más datos puede solicitarnos un cassette de 60 o 90 minutos para estos temas. Vamos a pasar ahora al capítulo 22. Del capítulo 22 quiero rescatar para usted esta lectura que tenemos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice: y el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Fíjense que vengo pronto, dichoso el que guarda, escuche bien, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro, es decir, de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio esto, y cuando lo oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que había estado mostrándome todo. Pero él me dijo: no hagas eso, soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y todos los que guardan las palabras de este libro. Fíjese que el versículo 9 está identificando solamente como siervos y siervas de Dios a todo aquel que realmente hace caso a las palabras de esta profecía. Si es así, ¿usted seguirá siendo santo todavía? Si es así, usted seguirá siendo santificado todavía. Si usted rechaza las palabras de esta profecía, aún creyéndose santo, siga impío todavía. Que el Señor le bendiga. De esta manera, ponemos fin a nuestro compendio sobre Apocalipsis. Cualquier duda, cualquier solicitud, hágala a la persona que le entregó estos 4 cassettes en su domicilio.